Buenas noches, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y vamos a seguir hablando un poco acerca de este avivamiento de los días del rey Ezequías. Voy a pedirles que nos pongamos en pie unos minutos y vamos a ver 13 versículos en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 30, versículos del 1 al 13. Y lo vamos a hacer de manera antifonal como acostumbramos. Inicio con el versículo 1, ustedes siguen con el 2 y así lo hacemos hasta llegar al versículo 13. Segunda de Crónicas 30, 1 al 13. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación para celebrar la Pascua del mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Vamos a orar. Padre, queremos darle las gracias de que usted nos permite reunirnos, usted nos permite abrir su palabra y aprender de ella. Queremos, Señor, que usted abra nuestros ojos para que podamos ver en este texto las claves para el avivamiento del rey Ezequías, que usted nos permita aprender de él y traer ese avivamiento a nuestro tiempo. Le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La Biblia misma nos dice en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Esto que tenemos aquí es para que nosotros aprendamos, evitemos los errores del rey Acaz y sigamos el ejemplo de Ezequías. Por ahí también se dice que aquellos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Es necesario que aprendamos qué es lo que se ha hecho mal para que evitemos cometer esos errores. Hemos venido hablando de avivamiento y es bueno que recordemos el significado de esta palabra. Avivamiento es mantener encendida o volver a encender una llama.
Ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, y es importante que recordemos que el avivamiento no es algo que se pueda producir humanamente. Ninguno de nosotros puede producir un avivamiento. Dios es quien puede producir el avivamiento, pero Él quiere que nosotros usemos la libertad que Él nos ha dado para escoger volvernos a Él. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se va a volver a nosotros. Dios produce el avivamiento, pero lo hace respetando la libertad que nos ha dado. ¿Esto qué significa? Que es necesario que cada uno de nosotros decida volverse a Dios. Es necesario que cada uno de nosotros tome esa decisión. Vamos a ver un momento las claves para el avivamiento en tiempos del rey Ezequías. Y ya en una predicación anterior habíamos mencionado 4 de ellas. Quiero que revisemos un momento en el capítulo 29 del versículo 10, y ahí está la primera. Dijimos, Ezequías conocía que todo lo que estaba pasando no era mera casualidad, no era porque sí simplemente. Él conocía el texto que dice que la maldición nunca viene sin causa. Proverbios 26:2 nos dice que la maldición nunca viene sin causa. Y él sabe que la situación que está pasando es por el pecado, porque el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Ahora él toma una decisión y la comunica en versículo 10 del capítulo 29. Él dice claramente: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Vean qué interesante que él dice claramente que ha tomado una decisión. Dice: he determinado hacer pacto. Él entendió que debía usar los medios que Dios provee. Dijimos, el hombre no puede producir el avivamiento, tiene que tomar una decisión, pero quien va a producir ese avivamiento es Dios. Tenemos que utilizar lo que Dios nos provee. En 2 de Crónicas capítulo 29 versículo 21 nos habla de que Ezequías desechó un altar que había hecho su padre Acaz y dijo: no, en ese altar no se va a sacrificar, se sacrificará en el altar de Jehová. En el altar que Dios había mandado hacer, no en lo que había mandado hacer Acaz, no en las obras humanas, sino en el altar de Dios, que es tipo del sacrificio de Cristo. Recordamos también que él pensó en todo Israel. En capítulo 29, versículo 24, nos dice que él pidió que la expiación y el holocausto se hicieran por todo Israel. Por todo Israel, a pesar de que él no era el rey de Israel, era el rey de Judá. Él dice: no solo por Judá, por todo Israel. Y participó activamente en todo esto. Y dijimos, un verdadero líder no es el que dice hagan ustedes, es el que dice hagamos, el que da el ejemplo. Ahora, hoy vamos a ver otros detalles más acerca de este avivamiento. Vamos a ver un poco acerca del rey Ezequías. Y lo primero que podemos notar en los versículos 2 al 3 del capítulo 30 es que él tenía buen conocimiento de la Escritura. Él conocía cómo debían hacerse las cosas. Él conocía cómo pedía a Dios que se celebrara la Pascua. Vamos a ir un momento a Éxodo, capítulo 12, versículos 2 al 6. En Éxodo 12 nos habla de la primera vez que se celebró la Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. Y vean cómo da Dios la instrucción de la celebración de esta fiesta. Dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora nos dice que ese mes en que se celebraba la Pascua era el mes primero. La Pascua debía celebrarse el primer mes. Volvamos a 2 de Crónicas, capítulo 30. Leamos los versículos 2 y 3. Dice: y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Hay algo que parece que no calza, luego vamos a ver por qué. Dice: porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y dice que la van a celebrar en el segundo mes. Hubo algo que impidió que se celebrara en el mes primero. Nos dice, versículo 2: y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Quiero que vayamos un momento a Números 9, versículos 9 al 11. Números capítulo 9, versículos 9 al 11. Nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Ahora Dios le había dicho a Moisés que el que no pudiera celebrar en el mes primero, podía hacerlo en el mes segundo. Y Ezequías conocía eso. Ezequías entonces se da cuenta: bueno, no la pudimos celebrar en el mes primero, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de celebrar la Pascua. Y él dice: no, hay que preparar todo y hay que celebrarla en el mes segundo. Todavía tenemos chance, diríamos nosotros. Él dice entonces que hay que celebrarla en el mes segundo. Una causa por la que no habían celebrado en el mes primero es porque no estaban preparados. Veamos el versículo 3, dice: porque entonces no la podían celebrar, porque no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Ahora nos dice acá también que la Pascua debía celebrarse en Jerusalén y que el pueblo no se había reunido. Vamos a ir un momento a Deuteronomio 16, versículos 5 al 7. Deuteronomio 16, versículos 5 al 7. Dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que allí habite su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Entonces, la Pascua debía celebrarse en Jerusalén. Quienes no vivían ahí debían venir, celebrar la Pascua y luego podían regresar a su casa. Ezequías
Entiende, bueno, que no estaba toda la gente reunida, los sacerdotes no estaban preparados en el mes primero, entonces dice, no desaprovechemos la oportunidad de celebrarla en el mes segundo. Él hizo este esfuerzo y es una muestra de que él conocía la Escritura. Él sabía cómo debía celebrarse la Pascua y entendía que si no se había podido en el mes primero, podían hacerlo en el mes segundo. Entonces, la primera clave para el avivamiento es que él conocía la Escritura. Lo segundo es que él tomó otra decisión. Él había decidido hacer pacto con Jehová y él ahora decide hacer las cosas tal como Dios lo indica. Muchos de nosotros en ocasiones cometemos el error de querer hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Y recordemos que así no funciona. La Biblia nos dice que Dios de antemano preparó buenas obras para nosotros. Si Dios ha preparado incluso las buenas obras en que debemos andar, quiere decir que yo no puedo hacer la voluntad de Dios a mi manera. Si voy a obedecer a Dios, debo hacerlo a la manera de Dios. Segunda de Crónicas 30:5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Ezequías sabía que la Pascua había que celebrarla en Jerusalén, entonces ¿qué hace? Envía a llamar a todos. Y nuevamente no llama solo a la gente de Judá, envía, dice, cartas por todo Israel. Dice que el interés de él es hacer las cosas tal como estaba escrito, es hacer las cosas como a Dios le parece, hacerlas a la manera de Dios. Dice, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Él está interesado en obedecer a Dios, pero obedecerlo bien, no en creer que está obedeciendo, sino en obedecer realmente, en hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Otra clave para el avivamiento en tiempos del rey Ezequías es que él hizo un constante llamado al arrepentimiento. Vamos a revisar el contenido de las cartas que él envió y vamos a ver cómo en repetidas ocasiones se indica que hay que arrepentirse, que hay que volverse a Dios. La palabra arrepentimiento, tal como aparece en el Antiguo Testamento, significa un cambio de corazón o de disposición, de mente y de propósito, que se ve reflejado en un cambio de conducta. Es decir, no es simplemente que digo que he cambiado, ese cambio se nota en mi conducta. Ese cambio debe ser notorio. Empecemos en versículo 6, dice, fueron puestos reos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Vean el llamado que hace, volveos a Jehová. Pero él no solamente dice vuelvas a Jehová, sino que él entiende que eso va a tener un resultado. Vean lo que dice, volveos a Jehová, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Él entiende que si ellos se vuelven a Dios, Dios se va a volver a ellos. Segunda recomendación, segundo llamado al arrepentimiento, versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y nuevamente decimos, él entendía que la maldición no viene sin causa. Él dice en versículo 7, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué pasó? Y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Él los entregó a desolación. Él entiende que lo que está pasando no es que los dioses de las naciones son más fuertes que el Dios de Israel.
Dice que es Dios mismo quien ha entregado a su pueblo a desolación. Versículo 8, un nuevo llamado al arrepentimiento. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. La Nueva Versión Internacional lo pone mucho más claro, dice no seáis tercos. Dice no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Un nuevo llamado al arrepentimiento. No endurezcáis vuestra cerviz, y vean en cambio qué deben hacer. No endurezcáis vuestra cerviz, pues ahora, como vuestros padres, someteos a Jehová. No sean rebeldes, no sean tercos, someteos a Jehová, es la recomendación que hace Ezequías. Un cambio de corazón, un cambio de disposición que se va a ver reflejado en un cambio de conducta. No se rebelen, no sean tercos. El cambio de conducta, sométase a Dios. Ahora, todo esto trajo un resultado. Y yo creo que todos nosotros vemos esos resultados hoy día. Cuando predicamos de Cristo, ¿qué pasa? Hay algunos que reciben el mensaje por mero compromiso, escuchan y no pasó nada. Y hay otros que hasta se burlan. Veamos lo que pasó con ellos, versículos 11 al 13. Vamos a leer el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Si nosotros queremos un avivamiento, tenemos que entender que no va a ser fácil y que no todos van a querer estar incluidos en eso. Muchos se van a reír, se van a burlar, van a rechazar el mensaje del Evangelio. Pero vean lo que pasa, versículos 11 y 13. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y es interesante que dice, y vinieron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque iban a celebrar la Pascua y como Dios lo había mandado, en Jerusalén. Ellos no solo dijeron, está bien, vamos a celebrar la Pascua, pero la vamos a celebrar acá. Como muchos dicen, sí, yo creo en Dios, o está bien, yo acepto a Cristo, pero no me voy a congregar. Ellos tuvieron un cambio de mente, cambio de corazón y se vio reflejado en un cambio de conducta. Hicieron la voluntad de Dios a la manera de Dios. Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Ahora vean qué interesante que Dios respaldó la obediencia. Cuando hubo arrepentimiento, dice, en Judá estuvo la mano de Dios. Podemos tener por seguro que cuando nos arrepentimos y cuando obedecemos, vamos a tener el respaldo de Dios. Versículo 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura, en el mes segundo, una vasta reunión. Ahora, ¿qué quiero que quede en nuestra mente en esta noche? Bueno, el significado de arrepentimiento, que es un cambio de corazón, de disposición, de mente y de propósito que se ve reflejado en nuestra conducta. Quiero que quede en nuestra mente el versículo 8 también, que dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Y quiero citar también un versículo de Hebreos que nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creo que todos nosotros hoy hemos escuchado la voz de Dios, porque hemos escuchado la exposición de sus palabras. Si hemos oído la voz de Dios esta noche, no endurezcamos nuestros corazones. Pongámonos en pie y vamos a orar. Oremos. Padre, queremos darle las gracias por esta oportunidad que usted nos da de compartir su palabra. Señor, queremos aprender de ella, pero no solo aprender y obtener conocimiento, sino poner por obra.
Señor, queremos seguir el ejemplo del rey Ezequías, que tenía conocimiento de la Escritura y quiso ponerla por obra, quiso hacer las cosas de la manera que usted lo había mandado. Señor, entendemos que nosotros en nuestras fuerzas no podemos producir un avivamiento, pero usted puede darnos los recursos para que tengamos el avivamiento que usted quiere. Queremos pedir en este momento que el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones no solo habite en nosotros, sino que nos llene. Señor, queremos pedir que usted nos dé el amor que necesitamos para amarnos unos a otros, Señor, y que la gente de fuera pueda notar que nosotros somos sus discípulos. Y quiero pedirle, Señor, que usted nos dé el conocimiento y que nos dé el temor de Jehová, de tal manera que podamos hacer las cosas de la manera que usted lo ha ordenado. Y le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén.